Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, nuestro curso bíblico, como siempre, y lo estamos haciendo en forma sistemática, ¿verdad? Y en forma también corrida, podemos decir, nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 26 del libro del Éxodo. Y como siempre, queridos hermanos, yo les invito a ustedes a unirse a nuestro grupo, a nuestra fundación Ñande Yarañe. Queremos seguir evangelizando, queremos seguir sobre todo enseñando y haciendo conocer verdaderamente la palabra de Dios, porque en Dovaley entonces la ñajendú la pareía, lleva en el sentido de que no vamos a la profundidad de la palabra de Dios, de lo que significa verdaderamente, ¿verdad? Donde se dice, o algunos dicen, que cada uno puede interpretar la Biblia como quiere, de acuerdo a lo que le inspira el Espíritu Santo. Y eso no es así, eso no es así. Uno tiene que entrar, porque esta es una ciencia también. Y como ciencia, hoy hay la médico shae, médico shae, mala médico shae. Jaumí, oña en varilla, ¿verdad? De acuerdo a un yuyito aquí, allá, yupea, o ya pone más que otra cosa, un macumbero, ¿verdad? Ese médico shae ya es enseñante, ¿verdad? La medicina tiene todo un proceso. La medicina, tenés que quemar pestañas, mi hijo, tenés que ir a especializarte, tenés que pagar caro y así sucesivamente, pero te formás y sabés y conoces y cómo funciona el organismo y cómo funciona tu sangre y cómo funciona, no sé, tu corazón, cómo funciona tu hígado. Cada uno ariquea da algo adivinante, adivinante, ahendú oye endaye. Ese es el médico Shai. Bueno, entonces así también la palabra de Dios. No podemos decir cada uno interpreta la Biblia como quiere, como se le inspira. Predicador ya, entonces. Porque te confunde todo y te hace hacer desastre, ¿verdad? En la vida. Entonces, atención, queridos hermanos. Cuando nosotros estamos hablando de esto y cuando estamos hablando desde Ñande Yarañe, la propuesta es justamente que podamos entrar cada vez más y llegar con la seriedad, ¿verdad?, que se necesita, ¿verdad?, en una reflexión profunda desde la palabra de Dios. Esto nos puede ayudar, ojalá, ¿verdad?, que entremos con seriedad también en el aspecto religioso y no pensar que la religión es una cosa medio, no sé, que está en la nebulosa, que es una cosa fuera de nuestra realidad. No, la religión es uno de los elementos fundamentales de nuestra formación y nuestro camino, de nuestra propia humanidad, de nuestro propio ser, desde el aspecto incluso antropológico, ¿entienden? Claro que después nosotros entramos en el sentido teológico, pero el fundamento, lo que está como fuente, lo fontal de donde nace el aspecto religioso, nace de lo antropológico. Es decir, es el hombre que se pregunta, ¿verdad?, por el sentido de la vida. El hombre, nosotros que nos preguntamos de dónde venimos, quién soy yo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nuestro relacionamiento, el vivir juntos, el hecho de vivir en comunidad, todos estos elementos son fundamentales, esenciales, son antropológicos, pero en nuestra reflexión filosófica y luego que lo pasamos a una reflexión teológica, donde damos el salto cualitativo, recibimos la respuesta, ¿verdad?, la respuesta teológica. Y es eso lo que la Biblia nos está enseñando y nos está dando. Darle sentido a todo lo que nosotros hacemos en el nivel antropológico. Bueno, ahora queremos comenzar con nuestro capítulo 26. El capítulo 26 nos va a hablar sobre la morada. Nosotros ya hemos hablado
de tres elementos fundamentales que tienen que existir y que tienen que estar ¿dónde? En la morada, es decir, en el templo. 3 elementos fundamentales: el arca, la mesa del pan de la presencia y luego hablamos de la lámpara. En este capítulo, pero más adelante nos va a dar un cuarto elemento que tiene que existir también dentro de la morada. Ahora vamos a ver para esta construcción de la morada cómo tiene que ser. Vamos hasta el capítulo 14 por lo menos y luego hagamos una pequeña introducción general de este capítulo 26. Nos dice lo siguiente: para la construcción de la morada, es decir, del templo estamos hablando, allí donde tenemos que reunirnos todos tenemos que reunirnos ahí, decíamos, emplearás 10 cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Cada cortinado tendrá 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos serán de las mismas dimensiones y estarán unidos entre sí en 2 grupos de 5 cortinados cada uno. Además, en el borde del último cortinado de la primera serie pondrás unas presillas de púrpura violeta y lo mismo harás en el borde del que está en el extremo de la segunda serie. Pondrás 50 presillas en uno y 50 en otro, de tal manera que las presillas se correspondan unas con otras. Después harás 50 ganchos de oro y con ellos unirás los cortinados entre sí a fin de que la morada forme un todo. Qué interesante, ¿verdad? Cómo va describiendo hasta los últimos detalles. Los presillados, los ganchos, cómo tiene que ser, el color, también las medidas, es interesante. Los números aquí son fundamentales también, ¿verdad? El número 50, el 14, 2 veces 7, en fin, son elementos muy lindos. También harás 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de carpa. Cada una de las cortinas medirá 15 metros de largo por 2 de ancho. Todos tendrán las mismas dimensiones. Luego unirás 5 de estas cortinas en una parte y 6 en la otra. Y doblarás la 6ª cortina sobre el frente de la carpa. Después pondrás 50 presillas en el borde del toldo que cierra el primer conjunto y otras 50 en el borde del que cierra el segundo conjunto. Además, harás 50 ganchos de bronce y los introducirás en las presillas. Así unirás la carpa de manera que forme un todo. En cuanto a la parte sobrante de las cortinas, la mitad colgará en la parte posterior de la morada y los 50 centímetros que sobran a lo largo de cada lado colgarán sobre sus 2 costados para cubrirla. Además, tendrás que hacer para la morada una cortina de pieles de carnero teñido de rojo y encima de ella otra de cueros finos. Bueno, hasta ahí por lo menos. Después vamos a ver el armazón. Ahora por lo menos nos está hablando de las cortinas, cómo tienen que ser, cómo se tienen que preparar el cortinado, como si nos demuestra una cosa muy interesante, ¿verdad? Exuberante, una cosa muy hermosa. Siempre, claro, como fundamento teológico, nosotros tenemos y nos está explicando que esto es porque Dios es lo esencial. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36
para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Volvemos, queridos hermanos, con Ñande Yara Ñe'e. Estamos explicando aquí el capítulo 26 en sus inicios, ¿verdad? Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 26 del versículo 1 al versículo 14. Hasta ahí estamos llegando cuando nos está hablando de los cortinados. Miremos un poco y hagamos un poco algún comentario sobre esto. Primero, ya hemos dicho que después de que describimos estos tres de los 4 muebles, porque hay 4 muebles que se encuentran dentro de la morada, dentro del templo, el altar del incienso será descrito recién en el capítulo 30. Capítulo 30 vamos a tener el 4º elemento, que es justamente el altar del incienso. Hasta ahora se habló del arca, se habló de la mesa, ¿verdad?, del pan de la presencia, y se habló del candelabro, es decir, de las lámparas, lo que ilumina la mente al hombre. Y bueno, vamos a sacar allí cuando va a venir de Yara y Potá. Pero sobre la mesa del incienso, que es justamente el ofrecer a Dios, es ese vínculo con Dios directamente, el incienso, recién lo vamos a hablar en el capítulo 30, ya oportunamente llegaremos. Ahora, después de haber descrito todo esto, la narración se dirige a la morada misma, cómo tiene que ser esta morada, cómo tiene que ser este templo. Aquí se llama Mishkan, Mishkan se llama la morada, Mishkan.
y en otros textos también se llaman Ohel, Mishkan, o si no también recibe el nombre de Ohel. Comienza con las cortinas, que va del 1 al 14, que acabamos de leer nosotros y de reflexionar, que constituirán las paredes y el techo de la morada. Estas serán hechas con materiales muy bien escogidos, así como nos iba presentando, aunque debemos decir que la traducción de muchos de estos nombres, de las telas y de los colores, son solamente aproximativos, porque hay algunas cosas que del hebreo de aquel tiempo no se sabe verdaderamente lo que significa, ¿entienden? Es un hebreo ya que quedó en desuso y que en la tradición no supieron el significado, y bueno, entonces hay algunas cosas que son traducciones aproximativas. Entonces, veamos, cuando leemos la Biblia hay situaciones bien complicaditas porque se han perdido ciertos significados, ciertas palabras ya no se saben lo que significaban en ese momento. Cuando la lengua se pierde, eso, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno lo quiere volver a resucitar después de años y años y años, y claro, ciertamente uno ya no sabe y no sabemos a quién preguntar, ¿verdad? Porque ya pasaron miles y miles de años y es imposible tener, a no ser que uno encuentre algún documento que te está hablando de eso, pero encontrar documentos escritos de ese tiempo es imposible. Y bueno, así entonces son más bien aproximativos, ya que no estamos en condiciones de afirmar con precisión el sentido de los términos que se utilizan aquí. Imposible, ¿verdad? Así con precisión, por lo menos, ¿verdad? De cualquier manera, dentro del contexto nosotros podemos entender e ir intuyendo a qué se está refiriendo. Pero hay algunas cositas, ¿verdad?, que son también muy determinativas y por lo tanto llega en el momento, en el contexto, lo entendemos en general, pero no sabemos si así con precisión, ¿verdad? De cualquier manera, la descripción permite entender que se trata de una tienda apropiada para ser desarmada y vuelta a armar sin mayor trabajo y para ser transportada fácilmente. Y esto lo entendemos porque ellos están en el desierto, y ellos están caminando y ellos están huyendo, ¿verdad? Salieron recién de la esclavitud, están huyendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y por lo tanto, como estamos en camino, como para llegar a la tierra prometida, a un lugar donde sí será después sedentario, ahora necesitamos entender que nuestra morada, lo que Dios por lo menos le está pidiendo, le dice que sea una tienda móvil, una tienda que se vaya agilizando también en su movimiento. Los paños, dice, serán de 12,60 por 1,80 aproximadamente y deben coserse entre sí, pero en el borde final se colocarán lazos que corresponderán con ojales en la otra pieza de tela. De ese modo se puede armar y desarmar sin romper sus partes a fin de volver a armarla, ¿verdad? Uno tiene que volver a armar después cuando se mueve de un lugar a otro. Entonces, vaya por ahí, viste, todos estos detalles le va pensando el autor sagrado. Sin embargo, a pesar de lo detallado del texto, no queda claro un aspecto práctico en la morada. En el versículo 14 se menciona que habrá una cobertura de pieles de carnero y tejones, sin que se pueda establecer si estos cueros cubrían la totalidad de la morada o solo una parte. Tampoco es posible saber si estos dos materiales se colocaban uno sobre el otro o se repartían sobre la superficie de la carpa, ¿verdad? Como que van poniendo encima. Bueno, entonces, pero viste, todos estos detalles como la Biblia no te indica así tal cual claramente, entonces queda un poco en la nebulosa. A continuación, cuando vamos a entrar más adelante, ¿verdad?, el capítulo siempre 26 del 15 al 30, vamos a describir ya sobre las tablas. Pero entremos en esta descripción del altar de los sacrificios, principalmente, ¿verdad?, que encontramos nosotros aquí, y de este atrio, donde la gente, ¿verdad?, del atrio donde uno está llegando antes de entrar, se asemeja a las descripciones de los muebles y las cortinas que nosotros estamos leyendo y estamos viendo, ¿verdad? El carácter repetitivo de la narración
no debe hacernos pensar que es innecesaria su descripción desde el momento en que cada objeto presentado aquí tiene un valor ritual y simbólico. El valor es siempre ritual y simbólico aquí. Es decir, si insisten en darte a conocer por qué todos estos detalles y porque para el lector en ese momento ese valor de la simbología de lo que ellos estaban haciendo en el rito era muy importante. Y era una forma de darle sentido a todo lo que estaban haciendo, que no es simplemente un rito o elementos que el sacerdote o quien estaba al frente de la comunidad lo estaba inventando de acuerdo a su gusto. No, sino que es algo que ya Dios le había dado, Dios le había dicho. Es decir, este es el discurso de autoridad que el autor sagrado nos está poniendo a consideración. Cada objeto presentado aquí tiene un valor ritual y simbólico que exige detallismo y requiere que cada uno sea mencionado por separado a fin de darle el valor que le corresponde. Darle el valor que le corresponde a cada uno de ellos. Para no decir, como decíamos hace rato, que yo estoy inventando esto y que yo lo estoy haciendo porque a mí se me canta y porque a mí me gusta. No, no es así. Dios lo había predicho. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo.
así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e y seguimos entonces en nuestra reflexión, ¿verdad?, del capítulo 26 principalmente. Este capítulo nos habla así en forma general, como estábamos viendo, de lo que significa la morada como tal, es decir, la importancia del lugar como tal, donde estará nada más y nada menos que la presencia, ¿verdad?, del Señor. Y no solamente la presencia del Señor como tal, sino que también es el lugar donde se va a reunir toda la comunidad, porque esto pues es lo más importante, ¿verdad? El cajal, yo tengo que estar en medio del pueblo. Entonces es la comunidad que se reúne y por eso también le da tanta importancia. Veamos cómo continúa ahora el capítulo 26, siempre del 15 hasta el 30, que nos va a hablar sobre el armazón ahora. Cómo se tiene que armar, cómo todas estas cortinas que nos estaba describiendo, cómo se tiene que ubicar o cómo va a quedar sobre un armazón ciertamente que pueda sostenerlo. También harás para la morada unos bastidores de madera de acacia, dispuestos de manera vertical. Cada bastidor medirá 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Y tendrá 2 espigones ensamblados uno con el otro. Así armarás todos los bastidores de la morada. Harás 20 de estos bastidores para el lado sur, el que da hacia el Negev, y 40 bases de plata para sostenerlos, o sea, 2 bases debajo de cada bastidor, uno para cada espigón. Para el otro lado de la morada, la parte que da hacia el norte, harás también 20 bastidores con sus 40 bases de plata. Y para el fondo de la morada hacia el oeste harás 6 bastidores, más otros 2 para los ángulos de la parte posterior, que estarán unidos de abajo hacia arriba hasta la altura de la primera argolla. Así se hará con los 2 bastidores destinados a los 2 ángulos. Allí habrá 8 bastidores con 16 bases de plata por debajo de cada bastidor. Además, hará 5 travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que están a un lado de la morada. 5 travesaños para los bastidores del otro costado y otros 5 para los de la parte posterior, la que da hacia el oeste. El travesaño central deberá pasar a media altura de los bastidores de un extremo a otro. Luego recubrirás de oro los bastidores. Forjarás unas argollas de oro para pasar por ellas los travesaños, y a estos últimos también los recubrirás de oro. Para la construcción de la morada tendrás presentes todas las instrucciones que te fueron dadas en el monte. Todas las instrucciones que te fueran dadas en el monte. Bueno, se dan cuenta que aquí lo importante es la morada como tal. Todos estos elementos y estos detalles es para justificar también y decir lo que se ha construido y lo que se tiene como morada, el lugar donde Dios habita. Y ciertamente, por eso nosotros ya en otras oportunidades hemos hablado de este aspecto, es Dios mismo el que le está dictando a Moisés, es Dios mismo el que le está diciendo cómo tiene que ser. Por eso termina incluso el versículo 30, para la construcción de la morada tendrás presentes todas las instrucciones que te fueron dadas en el monte, le dice, todas las instrucciones, para decir,
das de la reyapoa, das de gusto, lleva. No es tu arquitectura, sino que es la misma arquitectura de Dios. Esta es la arquitectura que Dios había pedido y a través de la cual Dios mismo está hablando a su pueblo. Eso nos quiere enseñar, eso nos quiere decir. Y bueno, miremos algún otro detalle, ¿verdad?, de cómo podemos entender. Lo que encontramos del 15 al 30, entonces, se describen las tablas con las que se conforma el interior de la morada, el interior de la morada. El texto no aclara si estas tablas cubren la cortina por dentro, pero la descripción sugiere que así es, pues las tablas parecen ofrecer un soporte para los cortinajes. Es como un soporte que está soportando a esas cortinas que nosotros ya hemos descrito anteriormente. Sin embargo, persiste el problema del sentido que tendrían los querubines bordados en sus lados. En esa cortina, en esos bastidores. Si las cortinas quedaban ocultas por las tablas, porque las tablas después se ponen delante, ¿verdad?, que hacían de pared hacia afuera y que estaban colgadas a estas alturas, entonces estas estructuras también podían ser vistas desde el interior de la morada. Pero, y los querubines y las cortinas que quedan detrás, o sea, ¿cómo tenemos que entender? ¿Verdad? Es como algo muy sobrecargado en síntesis. Las tablas se ubican en 3 lados de la morada, 3 lados, dejando la puerta hacia el este. Los lados largos miran al sur y al norte, y la cara posterior hacia el oeste. Así la morada debía orientarse, es decir, mirar al oriente, para que la luz de cada amanecer ingresara por su portal. Entonces este es el primer elemento. Ustedes saben que en síntesis aquí nosotros estamos teniendo también la misma ubicación de lo que fue el templo de Jerusalén. Lo que fue el templo de Jerusalén. Entonces mirando al este, la puerta, ¿verdad? Pero también recuerden que mirar al este significa mirar hacia la sabiduría. La sabiduría, ¿de dónde viene? Viene del oriente. Es la concepción y es la mentalidad de ese tiempo, la mentalidad oriental. Ellos lo entienden así. Y esto es todo por una influencia también después del exilio. Ellos se encuentran en Babilonia, se encuentran en el New York, como decíamos nosotros, ante un pueblo chapí, ¿verdad? Israel en ese momento era nada, Jerusalén no era nada, ¿verdad? Ellos van al exilio y en el exilio se encuentran en la capital del imperio, imagínense el imperio babilónico, que está al oriente. Y desde ahí ellos reciben toda esta influencia en la misma religión. Cambian muchos conceptos, cambian, ¿verdad? Y desde ahí después habíamos dicho que comienza a escribirse también la Biblia. La Biblia se ordena, se reflexiona, se piensa después del exilio. Es decir, que después de que ellos hayan ido a New York, vamos a decirle de una manera actual para que podamos entendernos mejor. Es decir, yo que voy de Huapoí, me voy a New York. Salgo de un pueblito que no tenía todas las posibilidades. No estamos dejando de lado o no queremos, ¿verdad?, como dejar de lado a un pueblo, sea el pueblo que sea, sino que lo que queremos decir es que la realidad es muy diferente. Y de esta realidad de pobreza, de falta, no sé, de muchas estructuras, sin embargo, voy y descubro elementos nuevos que ahora descubriendo yo lo traigo y lo pongo en práctica a esta nueva realidad. Y por eso te está describiendo exactamente que yo esto lo he recibido de Dios, no lo he copiado de Babilonia, no señor, esto Dios me lo dictó, esto Dios le dictó a Moisés. Y por eso al final le está diciendo, para la construcción de la morada tendrás presente todas las instrucciones que te fueran dadas en el monte. Volvemos enseguida con más. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas.
También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Compartimos con la fraternidad de los pobres de Jesucristo, así se llama esta hermosa fraternidad que hace también un trabajo aquí en Paraguay. Ellos, su fundador, tienen en el Brasil. Ya en otra oportunidad hemos escuchado, ¿verdad?, todo este testimonio tan interesante, tan lindo, pero sobre todo de entrega. Son jóvenes, ¿verdad? Es una congregación incipiente dentro de la iglesia, pero que hace un trabajo muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ahora, como hemos prometido, ya llueve ya entre comillas, cuando estábamos hablando con Luz, con Araceli, con también Fray Romero, que nos presentaban el carisma de esta congregación que están haciendo y que está trabajando muy bien aquí en Paraguay. Tienen en Asunción, en Piribebuy, en Coronel Oviedo, y están trabajando sobre todo con los toxicodependientes, ¿verdad? O sea, los jóvenes que están en la droga, para ayudarles a salir de esta situación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a algunos de estos muchachos que quieren contarnos también de esta rica experiencia. Primero vamos a presentarnos como siempre. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Cabañas. Buenas tardes. Vamos a presentarnos, a tu nombre, y vamos a conocerte un poco, de dónde venís, y sobre todo también después vamos a ver un poco toda esa experiencia, ¿verdad? Si ustedes nos pueden contar un poco. Recuerden que hay muchas otras familias mirando, viendo, y nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas también, ¿verdad? De algunas familias que necesitan, sobre todo el apoyo, y de ustedes que pueden contar una linda experiencia de lo que han vivido y están viviendo ahora.
Entonces tu nombre, así te conocemos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio al Señor Jesús y a usted, Padre Cabaña. Mi nombre es Héctor Riveros, vengo de la ciudad de Luque y formo parte de esta hermosa carisma, ¿verdad? Que es de la Fraternidad del Camino, Misión Cesorio. Muy bien. El siguiente, ¿cómo estás? Buenas tardes, tu nombre. Buenas tardes, Padre. Mi nombre es Mario Benítez, tengo 25 años y también hace un buen tiempo que estoy comprometido con lo que es la misión Cesobrios dentro de la fraternidad y soy de Villa Elisa, aquí cerquita nomás, y realmente con el corazón lleno de gozo de estar aquí compartiendo con mis hermanos esta nueva experiencia, ¿verdad? Que es hablar en público. Así, primera vez, con el micrófono. Sí, primera vez. Realmente con el micrófono no, pero con cámara sí. Da la problema. Sí, ahí está. Pero bueno, es todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Claro. Para eso somos llamados, de dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas y tocar a nuestra puerta y atendimos y estamos aquí. Claro. Sí, ¿vos ves qué club soche? No se va a guaraní, imagínate. No. A niña, decía. Yo sé. No me bajoné tanto. Del club más popular del país. Cerrita. Cerrita de corazón. Ellos se quedan los populares. Y la otra de Lida ya. Bueno, tu nombre. Bueno, buenas tardes, padre. Mi nombre es Alex. Soy de la ciudad de Asunción. Tengo 26 años. También formo parte de esta hermosa misión, que es la misión Cesobrios, que es de la Fraternidad del Camino, ¿verdad? Que justamente como se dijo, trabaja con personas con dependencia química. Esta enfermedad que afecta a muchas personas, ¿verdad? También soy afectado, o sea, soy dependiente de químico, ya con un proceso de recuperación. No te digo que estoy curado porque esta enfermedad no tiene cura para la ciencia, pero para la gloria de Dios estamos aquí, somos testimonio de que se puede mantenerse limpio solo por hoy. O sea, de ahí viene ese nombre ahí de Cesobrios, ¿verdad? Misión. Sobrios. Hay una misión, hay que luchar por eso. Es una lucha constante, una lucha de todos los días. Uno al levantarse ya está ahí en la batalla, ya está en una guerra. Ya. Es por eso que tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser sigilosos, tenemos que ser mansos como la paloma, como dice la palabra, ¿verdad? Y nada, eso. O sea, que tienen que trabajar en todo eso, el temperamento, Sí, la forma de ser. un- Los alcohólicos anónimos, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí también la visita de ellos, estuvimos hablando también con ellos. Y ellos tenían, me parece, 12 reglas, algo así, 12 ¿verdad? pasos. 12 pasos. También tenemos y además, nosotros. ustedes también, después me van a explicar. Y después además ellos me decían, solo por hoy, Hoy algo funciona. así, solo por hoy, dice, 24 Solo por hoy. horas. Fue interesante, por eso ahora cuando me estaba diciendo, es una misión, es una lucha, ¿verdad? Bueno, vamos a conocerle pues, aquí al compañero. Al siguiente. Buenas tardes, padre. ¿Cómo Buenas está? tardes, muy Yo bien. soy Enrique González, tengo 36 años. Hace 4 meses que estoy pasando por el tratamiento en la fraternidad, después de 22 años de consumo. Son mis primeros 4 meses en sobriedad. Sí. ¿Y vos de dónde estás viniendo, Enrique? De Luque. De Luque. La ciudad de Luque, la ciudad de la música. Entonces venía gente, ¿sabes? Sí, decime pues, Enrique, ¿y cómo vos te enteraste de este grupo? Y la verdad De que esta no fraternidad. conocíamos en mi familia, ¿verdad? Nosotros llevamos, te digo nosotros porque este problema es la familia. Claro, Tengo la gracia de Dios que mi familia a mí nunca me abandonó. claro. ¿verdad? A pesar de mi problema, no conocíamos la fraternidad. Ya. Vinimos por terceros. Nos ¿En enteramos. serio? Sí, esta es mi tercera internación ¿En por serio? motivo de rehabilitarme. ¿verdad? Claro, claro. Las demás fueron... no hubo presencia espiritual en los tratamientos. Entiendo, entiendo. Medicina. O sea, vos, Enrique, valorarías mucho entonces este sentido espiritual, Por supuesto, ahí estaba y ha sido el secreto. el secreto, padre. Ahí estaba el secreto. Así mismo. Ya. ¿Y qué es lo que te parece que le da ese sentido espiritual? O sea, ya que vos me estás diciendo que prácticamente es un tercer intento ya de Juve. Tercer intento, exactamente. Y te da una sed de conocer a Jesús. Ya. Yo llegué a la fraternidad, ya los primeros días cambió mi aspecto, por ejemplo. Llegué con el pelo largo, llegué barbudo. ¿verdad? ¿Cómo dejado abandonado vos mismo? Totalmente. Ya. De los dedos de los pies hasta la punta del pelo estaba mal. Claro, claro, claro. Y ya sentí esa necesidad de cambiar eso, por ejemplo.
Ya. O sea, vos luego, ¿cómo sentís? ¿Qué es lo que hago todo así? Al llegar a la casa, lo primero que te recibe es la capilla. ¿En serio? Sí. Así que eso fue la primera impresión que tuve ya, claro, del amor de Jesús hacia mí. En serio. Él me recibió ahí. Bueno, es que te imponen y te dicen, vos tenés que amar a Jesús. No, nada amenaza. Nada de eso. Sí. O sea, Libre. te dejan como libre ahí, que vos te sientas. Totalmente libre. Somos hijos. Nos tratan como hijos. Sí, decime, pues, Enrique, ¿y cómo vos decidiste? O sea, al final, vos estabas diciendo ciertamente que tus padres, o sea, nunca te abandonaron, ¿verdad? También que escuchaste por tercero porque no conocías, ¿verdad? La fraternidad. Sí, no con respecto a la fraternidad, sí, ¿verdad? Sí. Y después, para dar este paso, vos mismo, ¿cómo hiciste? Porque esto puede depender mucho de una libertad tuya, ¿verdad? O sea, de la persona. De hecho, desde hace mucho que yo vengo queriendo dejar el consumo, venía queriendo dejar el consumo, pero llega un momento que ya no se puede, ¿verdad? ¿En serio? Ya adecuas toda tu vida solamente para consumir. ¿En serio? Claro. O sea, vos estás como pensando en eso, como... Solamente en el consumo. Por decirte, tenés un buen empleo, por decir así, de oficina, ¿verdad? Y dejas eso para ir a trabajar a un lugar donde estés, un buen empleo, un buen salario, para irte a trabajar a un lugar que te dé más tiempo para consumir nomás. Ya. Sin importarte. O sea que el objetivo se vuelve prácticamente solo eso en la vida. Solo eso, el consumo, así mismo. Bueno, entonces así estamos compartiendo ahora este bloque, una experiencia tan interesante y al mismo tiempo que nos conmueve, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes compartiendo así entonces con ustedes esta misión, sed sobrios. Y nosotros agradecemos verdaderamente a estos de la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Qué mayor pobreza, ¿verdad? Justamente cuando uno entra en una situación de la cual ya no se puede también valer a sí mismo, ¿verdad? Pero esta es la misión más grande, ¿verdad?, que el Señor nos hace, nos salva, nos redime, nos vuelve a dar dignidad. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981
50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Continuamos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre este capítulo 26 que nos va describiendo, ¿verdad?, cómo tiene que ser ahora en este momento el armazón de la morada. Y decíamos que esa estructura mirando hacia el oriente está representando un poco lo que es el templo o fue el templo de Israel en su construcción, mirando siempre hacia el oriente, el lugar de donde sale el sol, el lugar de donde entra la luz, el lugar de donde viene la sabiduría. Las tablas que aquí describen se ubican en 3 lados de la morada, dejando la puerta hacia el este, decíamos, ¿verdad?, hacia el lugar. Los lados largos miran al sur y al norte, y la cara posterior al oeste, es decir, la espalda al oeste. La morada debía orientarse, es decir, mirar hacia el oriente, para que la luz de cada amanecer ingresara por su portal. Elemento fundamental entonces, tiene que entrar del oriente, la luz, el sol. Este es un símbolo recurrente en templos y santuarios de la antigüedad. Símbolo recurrente. Da ahí entonces, Coapeñón de Ñandeyara Coapea, sino que todas las culturas tienen, sobre todo las culturas orientales, tienen esta mentalidad. Siempre hay que mirar al oriente, donde nace el sol. Más aún, incluso las primeras sinagogas fueron construidas de acuerdo con este esquema. Incluso antes las sinagogas, mirando hacia el este, aunque posteriormente modificaron su orientación para dirigirse hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces todas las sinagogas mirando hacia Jerusalén se van modificando. Primero también tenían con esta misma mentalidad, se iban construyendo, es decir, mirando hacia el oriente, hacia el lugar de la sabiduría, de donde sale el sol. Después, en su proceso, ¿verdad?, y en su crecimiento también, el judaísmo continúa reflexionando y encuentra sobre todo Jerusalén como el centro de la propia fe, la capital, donde Dios se revela, que Dios había elegido. Entonces todos nos dirigimos ¿hacia dónde? Hacia el templo. Nos dirigimos hacia Jerusalén, ciudad elegida por Dios. Aunque posteriormente modificaron su orientación entonces hacia Jerusalén. En este caso, no por el lado del portal, sino por el altar. Porque ahí en Jerusalén, ahí en el templo, está el altar. Todos tenemos que dirigirnos hacia el altar. Y después finalmente se describen 2 cortinas que servirán de velo y de puerta respectivamente. Eso es ya cuando comenzamos del 31 al 37. Miremos un poco lo que nos dice aquí. Dice: harás asimismo un velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y de lino fino reforzado con querubines diseñados artísticamente. Los colgarás de 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro
que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal y sostenidas por 4 bases de plata. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colocarás el arca del testimonio. Así, el velo marcará la división entre el santo y el santo de los santos. También colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, en el lado del sur, la morada, la lámpara. Así la mesa quedará situada sobre el lado norte. Y la segunda cortina, para la puerta de la morada harás una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino reforzado. Todo esto recamado artísticamente. Y para sostener la cortina harás 5 columnas de madera de acacia revestidas de oro. Sus ganchos también serán de oro y las apoyarás sobre bases de bronce fundido. Bueno, esto entonces todo el capítulo 26. Aquí finalmente entonces se describen estas 2 cortinas que servirán de velo y también en la puerta respectivamente. El velo es la cortina que separa el santo de los santos. Santo de los santos. Aquí está lo más elemental y fundamental. Entonces, Kodesh HaKodashim, Kodesh HaKodashim, santo de los santos. El santísimo sería para nosotros, ¿verdad? Del segundo lugar, llamado simplemente el santo, HaKodesh. En el santísimo solo se ubicará el arca con su tapa, solo el arca con la tapa del arca. Va a estar ahí adentro, el Kodesh HaKodashim. Mientras que en el espacio anterior se encuentran la mesa al norte y la lámpara al sur. Entonces, en el espacio anterior, tanto al norte como al sur, tenemos la lámpara y tenemos también, por una parte, el espacio anterior, la lámpara hacia el sur, y hacia el norte, el Santísimo con el arca, Kodesh HaKodashim. Después también, la delimitación del lugar es importante. La jerarquía de santidades eran muy importantes en el Israel bíblico. La jerarquía que existe, ¿verdad?, entre las santidades. Tradición que perduró en los sucesivos templos de Jerusalén. El velo también llevará bordados, querubines, y será del mismo material que la cortina lateral. La segunda cortina es la que delimita el santo del patio exterior. El otro era en Kodesh HaKodashim, ahora es del patio exterior, indicando otra vez un nivel inferior de santidad. Entonces, cada vez estos niveles de santidad son muy importantes. Eso es lo que estábamos diciendo nosotros, la jerarquía. Esta cortina cierra la entrada al santo y se halla confeccionada del mismo material y color que el resto de las telas de la morada, dado que las columnas que la sostienen permanecen expuestas a la intemperie. Sus bases son de bronce, un material fuerte y resistente, y no de plata, como las bases interiores. Qué importante esto, queridos hermanos, que nosotros vayamos viendo. Hay una jerarquía también en toda esta estructura, incluso, ¿verdad?, del oro, la plata, el bronce, o yo y una bella, ¿verdad?, la cortina hecha con una mejor calidad, con una menor. Pero ¿por qué todo esto, queridos hermanos? Y porque aquí también estamos hablando de una jerarquía y de importancia. El otro es Kodesh HaKodashim, es decir, el arca. Es aquí donde está Dios mismo que está. Por lo tanto, la centralidad sería para nosotros hoy, sería como el sagrario. ¿Verdad? Su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Pero aquí está hablando del arca de la alianza con su tapa, dice, ¿verdad?, el Kodesh HaKodashim. Y bueno, así entonces nosotros estamos reflexionando el capítulo 26 del libro del Éxodo. Concluyo en el día de hoy, antes de darles la bendición, animándoles también a todos ustedes, agradeciendo como siempre a nuestros patrocinantes, a todos ustedes colaboradores también de Ñandeyara Ñe'e, para que podamos seguir en los medios de comunicación evangelizando. Ay de mí si no evangelizara, nos dice Pablo. Pidamos esta gracia para todos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe'e,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por